Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, como podéis haber visto en el título, hoy vamos a hablar del director Mike Flanagan. ¿El por qué? Es porque, bueno, hace poco se estrenó en Netflix su última serie, La caída de la casa Usher. Y recientemente la estoy viendo, no he acabado la serie y quería hablar sobre este director porque últimamente creo que está muy de moda, desde que cayó en Netflix con su primera serie, The Haunting of Hill House, es la maldición de Hill House. Es verdad que anteriormente a eso yo no lo sabía, he buscado en internet. Y anteriormente la verdad es que ha tenido más trabajos desde los años 2000, mayormente han sido películas. Yo no sé, no he visto ninguna de estas películas, yo no sé hasta qué punto tuvieron una fama, pero tengo la sensación que cuando él aterrizó en Netflix con La maldición de Hill House, fue como un boom y desde ese momento todo el mundo lo conoce, o por lo menos todo el mundo que tenemos interés en lo que es el género del terror, ¿no? A la gente que le gusta el género del terror, si tú ahora mismo en la actualidad les dices Mike Flanagan, creo que todo el mundo le conoce. Entonces, La maldición de Hill House se estrenó en 2018 y bueno, por lo que he buscado, él ya tiene trabajos antes de este año, pero la verdad es que yo hasta que se estrenó Hill House no sabía sobre él absolutamente nada, y lo digo porque soy una fan del género de terror y no sabía nada. Y la verdad es que varias de sus películas también son de terror, entonces debería conocerlo, pero no lo conocía. Y se hizo famoso por Hill House porque fue... bueno, ya sabemos que el género de terror no es de los favoritos de la gente. No es normal que una serie o una película de terror se vuelva muy popular en Netflix, porque hay que decir que todas las series que ha hecho Mike Flanagan, desde Hill House, todas han sido unas series de Netflix, estrenadas en Netflix. Entonces no es normal que el género de terror sea muy famoso en Netflix, y fue un cambio porque al estrenarse La maldición de Hill House, la serie fue número 1 en Netflix. El género de terror subió como muy bien la opinión de la gente, que de repente estaban muy interesados en el género de terror, y el propio director pues ha sido desde ese año un estándar en todas las siguientes obras que ha hecho para Netflix, que en el momento que se estrenaban, sin saber la historia y sin ver nada, tú veías, ¡buah!, el director es Mike Flanagan, o sea que la serie tiene que ser buena, ¿no? Hasta ese punto hemos llegado, después de la increíble fama que ganó La maldición de Hill House, ¿no? Que yo creo que todo el mundo le conoce por esa serie. Yo he visto todas sus series desde Hill House, que son La maldición de Hill House, La maldición de Bly Manor, el Club de Medianoche, La misa de medianoche y por último su última obra, La caída de la casa Usher. Y después de ver todas estas series, bueno, hay que decir que la de la casa Usher todavía la estoy viendo, quería dar mi opinión no tanto sobre las series, que también, sino sobre este director. Y como he visto en el título, quiero debatir si de verdad, como hay una opinión generalizada, es un genio del género de terror o está un poco sobrevalorado. Mi opinión general, la voy a decir ya y así la puedo rebatir, es que es un director que está sobrevalorado. Esto es opinión de cada uno y puede ser que mucha gente, y yo lo respeto, que piense que Mike Flanagan es un genio del género de terror y que la forma en la que hace sus series es un terror completamente moderno y de otra forma de verlo. Y es verdad, yo también lo pienso, pero su forma de entender y dirigir el terror en una serie no es lo que a mí me gusta. Entonces, para mi gusto, lo que yo entiendo por un género de terror, para mí Mike Flanagan y todas sus series están muy sobrevaloradas. Especialmente, y creo que
voy a ganarme el odio de mucha gente, especialmente La maldición de Hill House. Creo que es una de las series más sobrevaloradas que yo he visto y que después he visto opiniones de la gente sobre esta serie. Entonces, mi opinión general de por qué Mike Flanagan está sobrevalorado después de ver todas sus series es que cuando salió Hill House, la gente, por lo que piensa que este director es tan especial es porque todos entendemos que alguien que no sigue el terror es como las simples historias de unos sustos tontos, una historia de una casa maldita o una muñeca maldita o una ouija o la típica historia de película americana, que es verdad que yo estoy de acuerdo que gracias a esas películas de terror el género ha perdido mucho. Yo como seguidora del género de terror creo que de todas las películas que veo de terror el 80% son muy malas. Muy malas, muy malas. Y es porque creo que los directores o escritores o productores o no lo sé, pero en algún momento creen que la gente lo que quiere es un susto normal, entonces no hace falta que trabajemos demasiado en una película de terror, ¿sabes? Lo típico que piensa la gente del miedo, que es un sustito, una casa encantada, una muñeca encantada y ya está. Y por eso es verdad que el género de terror yo creo que está muy infravalorado. Entonces, Mike Flanagan vino con una idea fresca y diferente con Hill House. Y yo de verdad cuando estaba viendo esta serie apoyé esta idea, ¿no? Creo que la gente que hemos visto las series de Mike Flanagan, su característica principal es que trata el terror, para mí, de una forma muy poética. No es terror directo como un susto o de repente un demonio que aparece o un fantasma, sino que, bueno, sí, en sus series hay muchos fantasmas, pero los fantasmas aparecen en planos muy detallados, muy escondidos. Si de verdad quieres saber, el terror que busca Mike Flanagan es un terror más psicológico, más profundo, que no es el típico terror de un susto y ya está, sino que yo estoy de acuerdo con el que hay terrores muy diferentes en el mundo. La idea que tenemos de qué es el terror creo que es equivocada, estoy de acuerdo, y él en sus series ha querido dejar rastro de unos terrores muy, muy, muy diferentes, ¿no? Y en Hill House se ve como él explora escenarios muy, muy modernos y muy nuevos de lo que está acostumbrado al espectador normal que ve una película de terror. Entonces yo le aplaudo a Mike Flanagan por eso. Creo que es una mente muy muy de verdad muy moderna y muy avanzada de lo que él piensa que es el terror, y de hecho es que es muy diferente. Vemos que en sus series hay muchísima historia, muchísima profundidad en los personajes, muchísimo sentimiento que no debería aparecer en algo que es de miedo, y muchísimos monólogos. Hay algo que siempre he notado en todas sus series y es que hay muchísimo monólogo, hay muchísimas conversaciones, muchísimos sentimientos y cosas que salen a relucir más allá de una simple fantasma, aparte de esto, o un simple demonio, o una simple maldición, ¿no? Hay cosas mucho más profundas que quiere explicar Mike Flanagan, ¿no? Y yo le aplaudo, pero no sé si fue por el increíble boom que tuvo Hill House, pero para mí el director ha ido decepcionándome serie tras serie tras serie, y creo que ahora mismo llega un punto en el que cada vez que sale una serie suya, la gente es ¡guau! El director es Mike Flanagan, es como ¡guau! Ya está, tengo que verla, seguro que es buena, y creo que yo no estoy en ese punto, y la verdad es que claro, su fama y todo lo que se ha montado alrededor de su imagen fue gracias a Hill House. El problema es que a mí no me gustó Hill House y creo que
sus obras posteriores son todavía peores a Hill House, entonces yo he ido de mala a peor opinión sobre él. No sé sobre las otras series, pero estoy segura que la gente no estará conmigo en que La Maldición de Hill House es una mala serie. Todo el mundo piensa que es una obra maestra increíble. Yo la verdad es que, bueno, vamos a hablar de Hill House, pero no... Acabé enfadada, de hecho, viendo la serie. Pero para detallar todavía más, porque creo que Flanagan no es para tanto, y yo he visto todas sus series y yo le respeto como director y creo que la gente que le gusta es totalmente respetable, pero yo no entiendo... No entiendo, a colación, por ejemplo, de su última obra, la caída de la casa de los Usher, ya es como una nueva obra de Mike Flanagan y yo, wow, y porque el director sea Mike Flanagan, la serie tiene que ser buena, no lo entiendo, la verdad. Entonces creo que ahora mismo es un director que está completamente sobrevalorado y yo no entiendo por qué la gente... tiene titulado ahora mismo que Mike Flanagan es un genio del género de terror. No entiendo, por lo menos para mí. Y para eso quiero hacer un ranking de todas las series que ha hecho en Netflix. De la que menos me ha gustado a la que más me ha gustado. Elegir la que más me ha gustado es un poco difícil porque ninguna de las series es santo de mi devoción, hay que decirlo. Ninguna de sus series las pondría en mi top 30 de series de terror, la verdad, o películas de terror, no lo sé. Entonces, vamos a ver. En quinto lugar, creo que la peor serie de Mike Flanagan que ha sacado desde Hill House, creo que es El Club de Medianoche. Que bueno, como una hipnosis rápida, es de unos chicos que están como en un... especie de residencia, hospital para niños, para gente, sobre todo niños que tienen enfermedades incurables y que van a pasar ahí sus últimos meses, años, días, semanas de una forma más pacífica y pudiendo tener una libertad y no pensando en su enfermedad, ¿no? Y vemos como una de las niñas protagonistas, pues ella cree que de una forma mágica puede salvarse de su enfermedad incurable, bla, bla, bla. Y como a medianoche todos los niños se reúnen en la biblioteca para contar historias de terror, ¿no? Y más o menos esa es la serie. Una cosa antes de empezar, que una seña de Mike Flanagan también es que sus historias no son continuadas, o sea, no tienen una continuación, como por ejemplo American Horror Story, que vemos que las temporadas pueden estar no completamente unidas, pero hay momentos en los que vemos flashback de otras temporadas y como que hay una conexión en todas las temporadas, ¿no? Aquí las temporadas no están conectadas, pero sí los personajes. Una seña yo creo que se ha quedado, yo he visto de Mike Flanagan, es que sus personajes, no todos, pero muchos personajes repiten en sus series. Personajes que yo he visto en Hill House, los he vuelto a ver en Midnight Club o ahora los estoy viendo en La Casa Usher. Es una signa de él, ¿no? Es una continuación de personajes, ¿no? Me recuerda un poquito a American Horror Story, es verdad. Entonces eso, Midnight Club. Creo que es la serie más aburrida que he visto nunca. El tráiler me excitó bastante porque en el tráiler se veía como que era una serie... A ver, sabemos que Mike Flanagan, vale, es un director de terror, pero no hace un terror oscuro de verdad, que asuste, que sea... que no puedas verlo. Sabemos que le gusta un terror más romantizado, ¿no? Pero cuando yo vi el tráiler del Club de Medianoche se veía algo más oscuro y más de terror y la verdad es que yo tenía bastantes ganas de verlo y resultó que no hay nada de terror en el Club de Medianoche. Es solo de un grupo de chicos que cuentan historias de terror por la noche, pero esas historias de terror son un poco... flojas para mí, blandas, eso de terror tiene poco, la verdad. Entiendo que a mucha gente le guste Mike Flanagan porque tiene una idea súper romantizada del terror, pero es que yo quiero ver terror y no terror romántico, o sea,
si yo quiero ver algo romántico, voy a ver una película de amor, de verdad. Y es que, de hecho, el género que más odio de todos es el romántico, es el de amor. Entonces, no puedo con Mike Flanagan. O sea, yo quiero ver algo malo de verdad, terror de verdad. No digo sustos. Tú puedes hacer un terror que tenga mucha historia y mucha profundidad, pero que sea terror. Entonces, no solo en el Club de Medianoche, también ha pasado en más series, pero en esta en concreto es que no había nada de terror. Las historias que contaban los chavales, lo siento mucho, pero yo me dormía, o sea, era aburridísimo. Y acabé saltándome la serie, que es algo que yo nunca he hecho. He visto series malísimas, no de Mike Flanagan en general, y me gusta acabarlas, aunque sean malísimas. Ya sé, no tendría por qué, pero siempre las acabo. No me gusta dejar una serie a medias, aunque sea mala. Pues el Club de Medianoche estaba siendo tan pesado de ver que creo que en el capítulo 3 o 4 lo salté directamente al último y digo, buah, a ver lo que pasa en el último. Y yo, muy bien. Y bueno, hay una historia detrás, solo porque la chica pensaba que iba a sobrevivir gracias a una magia que hay en el bosque, no sé. Y bueno, pasa algo en el último capítulo y ya está, ¿no? Y es como, creo que no es la única vez, pero pocas veces en mi vida he saltado una serie por ser increíblemente aburrida. Entonces, lo siento mucho, pero el Club de Medianoche... también tengo la opinión que es su obra menos famosa o que la gente menos conoce. Y fue... no una decepción, sino un completo aburrimiento. La verdad, no... Yo no vi nada en esa serie. Le quitas la mitad de los capítulos o incluso 7 capítulos. O sea, podías haber hecho una serie de 3-4 capítulos y era suficiente. Porque de verdad fue muy pesado. Un capítulo de 1 hora a mí me parecía que tardaba 4 horas en verlo. Fue desesperante. La verdad, entonces, horrible. En el cuarto lugar, para mí estaría la Misa de Medianoche. También son las 2 medianoches juntas. Hay que decir que primero se estrenó la Misa de Medianoche en 2021 y después el Club de Medianoche en 2022, ¿no? La Misa de Medianoche... A ver, he dudado mucho si poner esta en último lugar. Porque creo... lo que a mí me pasaba con el Club de Medianoche es aburrimiento. Pero lo que me pasaba con la Misa de Medianoche no era aburrimiento. Era... No podía creerlo. No he visto... Yo cuando estaba viendo la Misa de Medianoche, yo lo único que podía pensar es que Mike Flanagan estaba drogado haciendo esta serie. O sea... espectrante me quedé. O sea, yo no he visto una cosa igual. No he visto una serie igual. Era coloquialmente una fumada de serie. O sea, como una síntesis rápida, la serie trata sobre un pueblo que está en una isla un poco apartado del mundo, porque el pueblo es muy pequeño y sus habitantes normalmente son muy cristianos, de ir siempre a la iglesia y tal, ¿no? Y suele haber misas todos los fines de semana y tal. Y bueno, la historia trata sobre, teóricamente, un cura que se piensa que ha sido salvado por un ángel, que teóricamente no es un ángel, es un demonio, y el demonio le ha dicho que mediante el vino y las bebidas que da a la gente en las misas los tiene que, no sé, no me acuerdo, los tiene que un poco drogar para que una noche el demonio pues se lleve sus almas o su no sé lo que. Entonces, es que es increíble. No he visto una serie. La verdad es que yo no podía creerlo. O sea, porque creo que es malísima. Primero, se trata de una serie de terror, ¿vale? No, pues terror tiene 0. Es que no hay terror. Hay cosas muy raras. Esoterismo, religión, cosas raras. Pero en la Misa de Medianoche, terror... Yo lo siento mucho, pero yo no veo por ninguna parte. Después, el tema de la religión. Quiso coger como la religión el punto central de la serie. Y no me parece mal, ¿eh? Yo he visto películas y series en la que la religión es muy importante. Y de hecho me parece que está muy bien pensado porque, bueno, en la religión está todo Dios, la Biblia. Y cuando hablamos de eso también hablamos de Lucifer, el demonio. Entonces... de verdad, coger la religión como punto para una película o serie de terror, a mí me parece fantástico. Pero es que esto
es que esto... es que esto fue horrible. Además de que, como ya he dicho, a Mike Flanagan le encanta meter monólogos eternos en los capítulos. Lo de la misa de medianoche fue increíble. Yo juro que es verdad, que en un capítulo de 1 hora hay monólogos que duran 30 minutos. O sea, cuando se ponen a hablar sobre el sentido de la religión, ¿no? De que, bueno, si vas a morir, que dónde vas a ir, que si la muerte existe, que si Dios existe, porque si te va a salvar, porque que ser cristiano o no ser cristiano. Yo entiendo esas preguntas, pero es que en la serie había monólogos de hasta 35 minutos de este tema. Y yo llegaba a un momento que digo, no puedo, o sea, no de aburrimiento, no de quedarme dormida, sino que era como me dolía la cabeza, de verdad, porque estos temas de religión y la muerte y Dios son temas tan espirituales y tan, Dios, que no son realistas para contar, no son científicos, que al final es tu pensamiento, fantasías, qué crees que es real o no. Entonces tenían unos monólogos que yo es que no podía creerlo. Yo me dolía la cabeza de oírlos. Y así terminaba un capítulo. Y no había pasado nada. Era un monólogo eterno y ya está. Y se acababa el capítulo. Y yo, ¿esto qué es? Horrible. Es que era una cosa horrible. Y después ya llegó mi punto de comedia de la serie, que cuando explica qué pasó en realidad, qué es lo que pasa en el pueblo, y te explican que el cura fue de misionero a no sé dónde y estuvo a punto de morir y le salva, la realidad es que le salva a un demonio. Y él cree que lo que le salva es un ángel. Y resulta que para él, para la imagen del cura, un ángel es un bicho negro con alas negras, cara fea y dientes que tiene pinta de un demonio. Y él dice, no, ¡guau! Un ángel me ha salvado. Y yo, pero vamos a ver, ¿en tu religión te han enseñado que un ángel es así de feo? Porque es que es increíble. O sea, y yo, ¿cómo puedes pensar que eso es un ángel? O sea, yo llegaba... Es que yo no soy creyente, entonces ya digo, es que no puedo creerlo yo, pero ¿cómo puedes creer que eso que te ha salvado es un ángel? Y de repente que él vuelve, o sea, él era un hombre mayor y lo que hace ese demonio es convertirlo como en inmortal o en un ser más joven. Entonces vuelve al pueblo joven, entonces nadie le reconoce. Y yo, o sea, un ángel con esa pinta te ha salvado y te ha quitado 40 años de encima, ¿no? Y tú tan normal y tú, pues le tengo que hacer reverencia al ángel y tengo que hacer lo que él diga, pero ¿esto qué es? Entonces, yo estaba pensando, Mike Flanagan, cuando creó esta serie, ¿en qué estaba pensando? O sea, en general para mí es la serie más incoherente, sin sentido y fumada que he visto en mi vida. O sea, no tenía nada sentido lo que veía. Yo no era realista en nada. A ver, que el cine de terror no tiene que ser realista, pero es que yo acabé riéndome. En esa serie todo era surrealista. Todo. Entonces, es que lo siento mucho, pero es una fumada de serie total que es que no hay nada de terror y es que la historia no se entiende por ninguna parte. Lo siento mucho. Y los monólogos de 40 minutos no puedo con ellos. Es que no puedo. Yo necesito acción, por favor. No te digo que sean sustos sin sentido. A mí me gusta una historia y un trasfondo de esos demonios o fantasmas o la historia de terror que sea. Pero monólogos de media hora no, por favor, Mike Flanagan, no. O sea, es un aburrimiento. O sea... Ok. El tercer puesto para mí es la gran descubrición de Mike Flanagan como director, La maldición de Hill House. Después de Hill House, como yo ya entendí qué tipo de director era Mike Flanagan, pues sus siguientes series las vi pensando pues que iban a ser parecidas y resulta que sí, son todas series muy parecidas, llevan el sello de Mike Flanagan, entonces no me sorprendí, pero Hill House yo era la primera serie que veía sobre él, entonces yo no sabía qué tipo de director era él y se publicitó tanto en Netflix y como yo voy lenta viendo las series, para cuando yo empecé a ver la serie ya había salido entera, entonces yo leí muchísimas opiniones y ahí empezó el boom de
Dios mío, qué terror, porque los planos, los fantasmas escondidos, la historia, el director, los personajes, buah, 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 es increíble todo. Entonces yo fui con, bueno, a 200 de expectación, o sea, porque para encontrar algo de terror bueno, pues es verdad que es difícil. Yo fui con unas ganas a ver Hill House, digo, Dios, va a ser increíble, va a ser increíble, va a ser increíble. Y la serie empezó bien. De hecho, la serie empezó bien, pero es que cada vez se convirtió en algo más raro. A ver, después ahora lo que he dicho, en estas series continuas yo ya entiendo cómo es Mike Flanagan, pero yo cuando vi Hill House, de verdad, yo cuando comentaba, yo de verdad lo respeto, pero esta gente que comentaba, ¡guau! ¿Ves en el capítulo, en la escena, no sé qué, que hay un fantasma escondido detrás de la no sé qué? Y yo, ¿qué? Y yo, de verdad hay gente que está viendo una serie y está viendo a ver si detrás en el plano, en la puerta trasera, hay un fantasma escondido porque el director lo ha puesto ahí para jugar con el espectador. Pero yo es que soy muy simple. O sea, yo soy muy simple. Soy muy simple para estas cosas, pero yo no lo entiendo. Y hablaban de que había unos planos en las escenas, en los capítulos, que los propios planos de cómo grababa el director ya daban sensación de terror y de miedo, y yo, ¿qué? Y yo, no, yo es que no entiendo nada, me he perdido hace mucho tiempo, lo siento, pero no. La historia creo que estaba bien pensada, pero lo que a mí más me decepcionó de Hill House, y a partir de ahí dije, no, esta serie está completamente sobrevalorada, es el final. Yo entiendo, otra vez, que Mike Flanagan sea un tipo de director que le gusta no el terror simple de susto, sino un terror un poquito más trabajado y profundizado. Pero a ver, una cosa es profundizar el terror y otra cosa es hacerme una escena Titanic. O sea, yo digo, bueno, vamos a ver el final de Hill House. Hay que decir que ahora mismo no me acuerdo cómo termina Hill House. Lo único que me acuerdo es que es la escena más lacrimógena que he visto nunca. O sea, el final es tristísimo. Creo que se reencuentran la pareja porque ella estaba muerta y él no, y ella era el fantasma, no sé qué, y él decide morir por ella porque tenemos que estar juntos en la eternidad. Yo es que no me acuerdo lo que era, pero me acuerdo que era una escena súper triste, súper lacrimógena. Y yo, a ver, ¿esto qué es? O sea, yo me enfadé. Yo estaba viendo la escena final, todo un dramón increíble, y yo enfadada. A ver, vamos a ver, la escena es buena, el final es bueno, pero ¿para qué? Vamos a ver, si yo estoy viendo Titanic, entiendo que ese final es espectacular, pero vamos a ver, que estoy viendo una serie del género de terror. O sea, es como lo de antes. De verdad, si yo quiero ver una película romántica, una relación romántica, me pongo una película de amor. Esto es lo mismo. Si yo quiero ver una película súper dramática, lacrimógena, me pongo Titanic o una serie que está catalogada como drama. De verdad, si yo estoy viendo una serie de género de terror, es porque quiero ver terror. Vamos a ver, me da igual qué tipo de terror, más profundo, menos profundo, más simple, no sé, más espectáculo, lo que sea, pero quiero ver terror. Y la última escena, el último capítulo de Hill House es completamente un drama para ponerse a llorar. Y yo, de verdad, ¿qué es esto? Es que... Y para mí que los géneros de series que más odio, primero son el amor y el segundo es el drama, pues yo es que yo estaba viendo esto y yo, ¿qué es esto? O sea, yo, un fantasma reencontrándose con su amor y poniéndose a llorar, pero ¿esto qué es? O sea... Entonces me enfadé, porque yo quería un final de terror, de miedo, malo, no sé. Y de repente veo ahí una escena súper emotiva, poco más, y eran las escenas no grabadas de Titanic. Es que no es broma, ¿eh? O sea, y yo me quedé en plan, pues nada, me han cambiado el género, esto no es terror, esto es drama. Ahora entiendo, pues que, pues eso, Mike Flanagan sí que está catalogado como un director de terror, pero le encanta el romanticismo, le encanta el drama, le encanta la profundidad, el sentimentalismo, la religión. Ya me he dado cuenta. Pero como Hill House era la primera serie que yo veía de él, fue como... Estuve enfadada durante varias semanas. No es broma.
decepción. Una decepción. Y desde entonces, pues bueno, se ha quedado que La maldición de Hill House es una obra maestra. Y yo pues mejor me callo porque me va a odiar todo el mundo. Pero creo que Hill House es una serie muy, muy, muy sobrevalorada. Pero bueno, y en el top 2 estarían La maldición de Blue Manor y la más actual, La caída de la casa Asher. No estoy segura tampoco de este ranking porque yo no he terminado de ver todavía La casa Asher, pero diría que lo pondría en mi top 1, La caída Asher. Blue Manor, dentro que ya he dicho que el universo de Mike Flanagan no me gusta, creo que Blue Manor es la serie, no diría muy, pero diría un poquito infravalorada de Mike Flanagan. Después de salir Hill House fue tal boom que la siguiente serie de terror en Netflix de Mike Flanagan fue La maldición de Blue Manor. Y tiene muchas similitudes. También trata sobre una casa encantada, se repiten muchos personajes, sigue un poco bastante el hilo argumental de Hill House. Entonces la gente esperaba muchísimo porque, bueno, todavía seguían con el hype de Hill House. Y lo que yo vi es que Blue Manor fue bastante decepcionante para la mayoría de la gente. No porque fuera una mala serie, sino porque Hill House había dejado el altar tan alto, las expectativas tan altas, que Blue Manor, dijeron la opinión de la gente, que no llegó a ese nivel. Y yo por lo menos lo que vi de la gente es que Blue Manor, a comparación de Hill House, fue una bajada completamente, sobre todo porque seguía el mismo argumentación de una casa encantada, los mismos personajes, una historia parecida, no como por ejemplo La misa de medianoche o el club de medianoche, que son historias completamente diferentes, ¿no? Entonces, si comparas las dos que salieron una seguida de otra, Bly Manor se queda muy, 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 muy empequeñecido con Hill House. Pero, como ya he dicho, para mí que está un poquito, tampoco mucho, pero un poquito infravalorada. Porque para mí, entre Hill House y Blue Manor, para mí Blue Manor es mi opinión, que nadie está de acuerdo conmigo. Unpopular opinion, ¿vale? Va a ser esto. Pero Blue Manor es mejor que Hill House. Para mí. Sin ser tampoco aquí una obra maestra. Pero yo, Blue Manor, porque es que tampoco me puede encantar, porque es verdad que se nota mucho el sello de Flanagan, tiene la misma historia, más o menos, entonces tampoco fue como puff. Pero para mí, a mí me gustó más que Hill House. La vi más a gusto. Hill House se me hacía a veces un poquito pesada. Esta la vi más a gusto, Bly Manor. El final para mí es más satisfactorio. Tampoco 100%, porque pero es más satisfactorio. La trama de la historia a mí me gustó más que Hill House. Es un poco parecida, pero bueno, al final es diferente porque no va a ser igual. Pero me gustó más la trama de Bly Manor que Hill House. Creo que Bly Manor es una historia un poquito más entendiendo ese universo, pero a lo que me gusta a mí, como Bly Manor noté que era una historia un poquito más oscura, un poquito más de terror, era todo un poquito más, de miedo. Entonces me gustó más que Hill House, que yo en Hill House vi puntos románticos demasiado y dramáticos demasiado fuertes. Entonces, en general, disfruté más Bly Manor que Hill House. Y después, mi favorito, La caída de la casa Asher. Vamos a ver, tampoco lo pondría como una obra maestra. La verdad es que, por poner, ninguna de las series de Mike Flanagan va a pasar a mi historia como Dios mío. Pero Asher, no sé si es porque se ha visto que es una colaboración de los libros de Edgar Allan Poe y al final se le ha puesto un toque más de terror que lo que es Mike Flanagan normalmente, que no... A ver... Es que habría que... ¿Por qué? Habría que desechar qué es el género de terror, porque es que, lo siento mucho, pero para mí Mike Flanagan no es género de terror, pero bueno. Entonces no sé si es porque es una adaptación de los libros, pero
voy por la mitad de la serie, es que yo y mi lentitud, ¿vale? Yo y mi lentitud. Pero la estoy disfrutando más. Me gusta mucho esto de que en el primer capítulo se presenta un poco la situación de que es una familia, que es el padre, que es como el patriarca de la familia, con su hermana, y después tiene un montón de hijos de parejas que ha tenido durante su vida. Entonces te presenta un poco la situación de la familia en el primer capítulo, y cada capítulo después va muriendo un hijo, hasta que te explican de por qué han muerto. Que, bueno, ese es otro problema, porque yo no he llegado al final de la serie, entonces no sé por qué están muriendo los hijos, pero bueno, da igual. Bueno, algún spoiler vi, hay que decirlo, pero bueno. Pero me gusta la idea de que cada capítulo es dedicado a un hijo y al problema de esa familia o de ese personaje, y que va como un poco la paranoia, y al final del capítulo siempre muere un hijo. Es que el hombre tiene muchos hijos, hay que decir, porque para rellenar 8 capítulos o 9 capítulos, no sé cuántos son, ya tiene hijos. Pues cada capítulo va muriendo un hijo. Entonces, ese orden de serie me gusta. A mí me gusta mucho. Después, el que hace de patriarca, el padre de la familia, que es como el que va contando toda la historia, me gusta mucho como personaje. Creo que hace muy bien su papel. Y además, hablando de historia, aparte del orden, es que me gusta mucho en que se cuenta todo en perspectiva. Se entiende, el primer capítulo se entiende como que ya ha pasado todo, que todos los hijos ya están muertos, y no sabemos si la hermana también, yo no tengo claro eso, pero el único que aparece que sigue vivo de 100% es el padre, y que está con el policía, y el policía, bueno, está investigando todas las muertes de la familia, y entonces el padre le va a decir que le va a contar toda la verdad de lo que le ha pasado. Y en el segundo capítulo ya empiezan en perspectiva, o sea, en un flashback desde cuando estaban toda la familia vivo, y a partir de ahí qué pasó, ¿no? Pero se cuenta un poco al revés, ¿no? Que ya ha muerto todo el mundo, y entonces el padre te va a explicar desde el principio qué ha pasado. Entonces es como todo flashback constantes, y en algunos momentos del capítulo vuelven a la realidad, que es él está teniendo una conversación que supuestamente le está contando todo lo que vemos en un flashback al policía, ¿no? Entonces esa forma de contar la historia me gusta bastante, ¿no? Y en general vemos otra vez Mike Flanagan de que hay mucha conversación, pero a diferencia de otras series como si El Club de Medianoche y La Misa de Medianoche, que son pesados, ¿no? Lo siguiente, creo que las conversaciones aquí son más fluidas, hay más acción, la forma. Y otra cosa es que le he dicho que ya quiero ver terror, y es verdad que en las demás series, yo lo siento mucho, pero yo no veo nada de terror. Y aquí tampoco es la serie más terrorífica del mundo, pero la forma en la que mueren los hijos son bastante fuertes. Sobre todo el primer hijo, que bueno, muere de una forma un poco asquerosa, hay que decir, bueno, asquerosa, no, un poco fuerte para mí. Entonces, las formas de morir de los hijos, yo me quedé en plan como, hola, qué cosa como bastante fuerte y placentero para mí, quiero decir. Yo quiero ver cosas así, no romanticismos y fantasmas en segundo plano, por favor. Entonces, no es algo que me esté enamorando, la casa Asher, pero sí es algo que estoy viendo puntos positivos, que estoy viendo más o menos a gusto, y que me está gustando la historia como transcurre. Más o menos creo que ya he visto cuál es la explicación un poquito de la serie, lo que quiere intentar, porque en la muerte de todos los hijos aparece una mujer, y creo que esa mujer es símbolo de la muerte o algo así, tal. Pero me gusta bastante más el ritmo, la historia y cómo ha tomado la dirección de esta serie que todas las demás. No sé si repito que es porque es una adaptación de los libros y no es obra pura de Mike Flanagan, porque igual si fuera pura de él, igual sería otro tostón. Pero creo que esta última de la casa Asher, creo que es bastante la más satisfactoria para mí hasta ahora. Y por último, ¿por qué sigo viendo las series de Mike Flanagan si hace tiempo que ya desesperé con ellas? Bueno, desde la primera, desde Hill House.
Y es que me puede la curiosidad. Ya está, es eso. Yo creo que las veo para criticarlas. Aunque hay que decir, yo creo que no pierdo la esperanza, ¿no? Porque solo tengo que ver que la caída de la casa Usher es la última y creo que es la que más me está gustando de todas, ¿no? Pero es verdad que si la primera fue tan decepcionante para mí como Hill House, debería haber parado a ver estas series, pero no, me puede la curiosidad y la codicia. Y digo, sigo viéndolo. Cuando vi Bly Manor, que fue la siguiente, remonté un poquito. Después vi Misa de Medianoche y dije, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Después vi El Club de Medianoche y dije, este director es un muermo, un aburrimiento increíble. Dije, buah, no voy a verla. Cuando vi el anuncio de la casa de los Usher, dije, no la veo. Otra vez este director, no. Otra vez no. Y bueno, al final me alegro de haberlo visto porque, bueno, cada serie y cada historia es diferente, ¿no? Pero sí. En conclusión es que a los fans del terror, yo no digo que no vean las series de Mike Flanagan, pero depende de lo que estén buscando, lo que les guste, ¿no? Yo creo que... creo que soy un poquito más simple y me gusta no ver un terror sin sentido, pero me gusta un poquito más de acción, un poquito más de... más de terror. No tiene que ser un susto, pero algo terror, no sé. Y un terror tan complejo y con tanto monólogo, tanta conversación, tan sentimental, creo que no va conmigo. No es lo que a mí me gusta. Entonces, en mi opinión, sí, Mike Flanagan, Hill House y en general el apodo que tiene de genio del terror, el género de terror, creo que está completamente sobrevalorado. Y no sé qué opináis vosotros, si habéis visto todas estas series, cuál es vuestra favorita, si creéis que Hill House es lo top del género de terror, que todo el mundo debería verse Hill House si le gusta el género de terror, no lo sé, pero bueno, me decís y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.